pocos días de haber iniciado el 2023, los asesinatos en contra de las mujeres siguen prevaleciendo, dejando evidenciada la inseguridad que viven a diario las féminas. A la fecha, se registran casi las 20 víctimas. Esto fundamenta el porqué de la necesidad que este tema sea prioritario en la agenda del actual gobierno. Cuando hablamos de femicidios, hablamos de muertes contra mujeres, adolescentes y niñas, pero también estamos hablando de esa muerte en vida, de los menores que quedan a cargo de un familiar, de una tercera persona, que en muchos casos no tiene el tiempo o las capacidades para cuidar de él o de ella. Defensores de derechos humanos ven este panorama como una crisis que necesita ser atacada por diferentes ángulos. En la escuela, en la casa, en las comunidades, no existe ninguna propuesta que oriente a la convivencia pacífica. Por supuesto que el Estado está en la obligación de proteger a la mujer. Sin embargo, históricamente la mujer ha sido uno de los sectores más desprotegidos. Este pasado fin de semana se registraron alrededor de 5 femicidios, entre ellos 3 mujeres garífunas, ejecutadas en la aldea La Travesía de Puerto Cortés. Las mismas fueron identificadas como Cristi Espinosa, Janaíra Castillo y Ana Castillo. Estamos viendo también que ahorita en los primeros 16 días van 15 mujeres que le dieron muerte violentamente. Esto está disparando las estadísticas porque a 16 días van 15 y el común denominador el año pasado eran 15 al mes. Entonces, ¿qué está pasando? Pues se están perdiendo los valores, los principios, pero lo que nos preocupa es ver mujeres también ya de grupos étnicos como las que sucedieron el fin de semana, donde fueron 3 en Cortés y aún pues estas muertes violentas también formaron parte de una masacre. El grado de impunidad en estos casos sigue prevaleciendo, dejando un saldo de al menos el 95% de impunidad, según datos de organizaciones feministas. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogo de Impacto. Usted ya lo veía, es un tema bastante importante el que nos ocupa el día de hoy. Son 20 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va de este 2023. Estamos prácticamente superando las cifras de lo registrado durante el 2022. Durante todo el año pasado se registraron 300 asesinatos en contra de mujeres. Hoy vamos a 17 días del mes de enero y ya son 20 mujeres las que han sido asesinadas. Las últimas 3 son miembros de la comunidad garífuna, víctimas de una nueva masacre registrada en una playa de Puerto Cortés. Una situación que nos preocupa y nos alarma a todas, y espero también de que a nuestras autoridades les tenga igual de ocupados este tema. Vamos a abordar esta situación con una investigadora del Observatorio de Centro de Derecho de Mujeres, Helen Ocampo. Un gusto saludarla y que esté con nosotros esta mañana y que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Lamento que sea para un tema tan terrible, pero gracias por invitarme. ¿Cómo ven ustedes como Centro de Derecho de Mujeres esta situación? Son 20 mujeres las que han sido asesinadas en 17 días del mes de enero. A ver, yo creo que es necesario decir que la violencia contra las mujeres y específicamente el femicidio, que es el acto de violencia cúspide, nunca ha disminuido, lamentablemente ha ido incrementando. Nosotras como observatorio, tomando en cuenta monitoreo de medios, el año pasado teníamos 304 muertes violentas de mujeres. Y para este año, como bien ha dicho, van 20, según monitoreo de medios. Y quiero aclarar esto porque los medios de comunicación no siempre llegan a todo el país. Y algunas veces este monitoreo puede implicar que hayan más casos. Entonces, posiblemente tenemos más de 20. En relación al año anterior ha aumentado. Para esta fecha teníamos un femicidio por día.
y ya vamos con 20. Lo que nos parece más alarmante no solo es la cantidad de impunidad y la cantidad de casos, porque no son números. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de familias que realmente no están encontrando justicia. Y bueno, hay casos, hay asesinatos en donde las víctimas llevan 4 o 6 años de haber fallecido y todavía no se han encontrado a los responsables. La impunidad es un gran problema. A medida pasa el tiempo, como mujeres podemos observar, y me enorgullece decirlo, que la voz de nosotras se ha levantado con más fuerza, que existen organizaciones de mujeres fortalecidas, pero pareciera también que a medida que nosotros tomamos fuerza y hacemos lo posible por alzar nuestra voz en contra de la impunidad, en contra del maltrato hacia la mujer, como que hay más maldad y se ensañan los criminales en contra de nosotras. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo. A diferencia de antes, sí, ahora las mujeres tenemos un papel mucho más importante en la sociedad, pero también hay que tomar en cuenta que uno tiene que ver con la escalada de derechos que hemos ido obteniendo y los hemos obtenido nosotras. No nos los han entregado. Cada uno de los derechos que se han obtenido, desde el derecho al voto, mejor acceso a salud, lo hemos adquirido en protestas, en negociaciones y no han sido otorgados. Pero aparte de esto, en la medida en que nosotras estamos haciendo un mejor uso de nuestra participación en la sociedad, porque ahora podemos hacerlo, también se visibiliza más la violencia. Yo creo que más que hablar de que se recrudece la violencia, porque se recrudecen las formas de realizar la violencia. Pero ahora es más visible a diferencia de antes. Lamentablemente la mayor parte de la población de más de 30 recordará uno de los casos más sonados donde todavía era escándalo que asesinara a una mujer, que fue el caso de Rixi Mabel. Y de ahí en adelante, ese caso, ese femicidio ha servido para que varias mujeres visibilicen y luchemos para que se visibilice la violencia contra las mujeres, pero esta no ha mermado. Y no solo en el caso de femicidios, que es como el delito último, sino violencia sexual, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. En CDM, por ejemplo, nosotros hemos registrado con datos del Ministerio Público que en el 2021 y 2022 cambió la edad de las sobrevivientes o víctimas de violencia sexual. Antes eran mujeres entre 20 y 29 años, la mayoría, porque lamentablemente han existido de todas las edades, hasta de 98, el último caso que hemos registrado. Y en estos 2 años hay un cambio de patrón. Se están cometiendo más violencia sexual contra niñas entre 10 y 19 años. Con esto no quiero decir que es más o menos grave. Pasa que con las niñas tienen menos recursos para gestionar el dolor, para gestionar y sobrellevar, marca en una etapa de desarrollo más importante de la vida, en el desarrollo de la personalidad, el acto de violencia sexual. Pero lamentablemente lo que tenemos en esa situación de estas 3 mujeres garífunas, de las que se debe encontrar justicia, lamentablemente es algo que pasa todos los días en este país. Y ya las mujeres estamos hartas de discursos. Y yo creo que aquí es importante decir que hay responsabilidad compartida entre los 3 poderes del Estado. Definitivamente. De tanto presidencia con cómo se hace trabajo desde educación y dejar de normalizar los patrones de violencia. El Poder Judicial, que tiene que encontrar justicia y tener mayor celeridad, reducir esta enorme mora judicial. Definitivamente. Tenemos un tuit de la presidenta Xiomara Castro. Ella se pronunciaba el día de ayer en relación al asesinato de estas 3 mujeres. Ella justamente decía no más impunidad. Llamaba mucho mi atención este tema. Estamos hablando de la mandataria. Y mire, ahí en pantalla lo tenemos. Mi solidaridad por el crimen, el femicidio en contra de 3 hermanas garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas el alcance de las investigaciones, no más impunidad. Vamos a dar a conocer en instantes también cómo se ha ido desarrollando esta investigación, pero quiero que nos centremos en este mensaje que ella estaba enviando. El criminal femicidio en contra de 3 hermanas garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas los alcances de la investigación, no más impunidad. Estamos hablando de la máxima lideresa en nuestro país y ella alza la voz y dice no más impunidad. ¿Cómo usted ve este mensaje enviado por la presidenta Castro?
A ver, como mensaje me parece bien, o sea, al final es el trabajo que le corresponde y creo que es lo necesario que debe de tener una persona con un mínimo respeto de los derechos humanos, y me parece bien que su llamado sea a menos impunidad, a que no haya impunidad. Yo esperaría, así como esperamos la mayor parte de la población hondureña, las mujeres, que esto se traduzca en que aquellos responsables, aquellos funcionarios que dependen de ella, tomen acciones para que esa impunidad se reduzca. Obviamente, por eso dije antes, no solo es un trabajo del Ejecutivo, es un trabajo de varios poderes del Estado. Incluso el Congreso, aunque no directamente se dedica a la aplicación de justicia, pero hay leyes y hay delitos que todavía, formas de violencia contra mujeres que todavía no se han tipificado siquiera, entonces no se pueden castigar. Yo creo que es una buena declaratoria. Yo esperaría que eso se convierta y no quede en discursos, sino que en acciones concretas respecto a esta investigación. Porque hay que recordar que no solo la policía es la que, o sea, la policía es la que llega al primer momento y son los primeros operadores de justicia que llegan a una escena de crimen, pero al final no solo son ellos los encargados de custodiar el área, hay investigadores del Ministerio Público, fiscales que deben de hacer su trabajo. O sea, se necesita hacer un trabajo conjunto y yo creo que aquí el llamado sería para la Secretaría de Seguridad que acelere el proceso junto con las fiscalías correspondientes para que se encuentre a los responsables de este asesinato. Mire que usted toca un tema bastante interesante y es la unión entre los tres poderes del Estado. Me llamaba mucho la atención también lo que decía la doctora Yulisa Villanueva, la viceministra de Seguridad, y ella enviaba un mensaje diciendo: estamos acelerando nuestro trabajo para detener a las personas involucradas en este hecho criminal. Ella informaba de 3 personas capturadas, pero minutos más tarde lanzaba un nuevo mensaje. Vamos a poner en pantalla el segundo Twitter de la viceministra de Seguridad. 24 horas intensivas tiene la DPI buscando resolver este caso. Ya hizo múltiples diligencias investigativas. Entregó la individualización de sospechosos al Ministerio Público. Ahora que el caso, por orden del fiscal, pasa a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Por Honduras, no más burocracia del delito. Ella está haciendo un reclamo fuerte, así lo podemos interpretar. Está la Dirección Policial de Investigaciones realizando su labor, las investigaciones debidas en este caso, y de repente llega una orden y es otra institución la que debe de proceder a investigar este delito. Una situación que nosotros la percibimos como necesitamos estos organismos unidos. Al final no es quién investiga, quién lo realiza, sino el resultado que debemos obtener. A ver, por eso yo insistía, es necesario que se unan todas las fuerzas necesarias. Cuando nosotros hablamos de violencia y atención a la violencia, se tiene que pensar de una forma integral. Porque, y cuando me refiero a integral, es desde encontrar a los responsables, capturarlos, judicializarlos, porque la captura como tal no significa que inicie un proceso de judicialización, porque algunas veces simplemente se captura y luego de pocas horas se deja al responsable, tal vez en los casos que no llegan a violencia tan fatal como el femicidio. Pero debe de haber una atención integral, no solo en el acceso a justicia, en el proceso de investigación. Básicamente, Yulisa lo que está diciendo con este Twitter es que la policía ya hizo su trabajo y que ahora le toca al Ministerio Público avanzar en este proceso. Lamentablemente, y esto no solo hablo por el actual Ministerio Público, el actual, funcionarios que están en esta institución, el Ministerio Público tenemos una enorme mora judicial. El delito de femicidio fue aprobado en el país como delito, o sea, se puede judicializar a alguien por ese delito desde el 2013. Aquí se puede homicidio, asesinato, parricidio, que es el caso de un asesinato por parte de alguien del círculo familiar, y el femicidio, que básicamente es, y en palabras muy simples, es quitarle la vida a una mujer y en donde este crimen se involucra en la condición de ser mujer. En el caso de esta ser garífuna se está hablando de posible violencia sexual.
Eso lo tiene que determinar medicina forense, que es parte del Ministerio Público. Si no se hace una atención integral, el caso va a quedar en impunidad. Y bueno, en condiciones ideales, atención integral no solo significaría investigar, sería darle protección al hermano que ha dado declaraciones, sería acompañar de alguna manera a las familias en este proceso, porque aquí no queremos, y creo que es importante decir, lo que se quiere no es tener un montón de gente presa en este país. Queremos hondureños, hondureñas, que estén bien, que tengan justicia, y justicia no solo pensando en castigo, porque yo no aspiro, si a mí me asesinan el día de mañana, que capturen a alguien y que pase toda su vida en la cárcel. Yo aspiro a vivir tranquila, a apostar a este país, y eso implica justicia social, que va mucho más allá de una justicia a la que se ha apuntado en este momento en este país, y que es una justicia de castigo, una justicia punitiva. Pero para encontrar justicia social se tiene que hacer una atención integral. Sí es necesario, obviamente, un sistema de justicia fortalecido y que encuentre responsables, pero integral implica educar a la población, implica dar acceso a educación y salud. Y en el caso de estas mujeres, de las 3 garífunas que lamentablemente fueron víctimas de femicidio, atención integral sería protección para su familia, sobre todo cuando ha declarado de una manera tan abierta que fue testigo del asesinato. ¿Cree usted que sea posible alcanzar esto en nuestro país? Por la situación actual y por lo que nosotros hemos visto en los últimos días, bueno, tenemos 20 años de hacer monitoreo y de hacer monitoreo y auditoría social en torno a justicia en este país, lo vemos muy difícil. Hay una enorme mora judicial, precisamente porque hay muy poca interrelación entre los diferentes operadores de justicia. Y además, y creo que es necesario recalcarlo y aceptarlo, no se dan abasto con la investigación. Ahora que, bueno, ya después de varios años que yo he realizado investigación, me doy cuenta que los encargados de investigación realmente no se dan abasto con la cantidad de violencia que hay en este país, no solo para hombres y mujeres. Y bueno, también sin contar con aquellos funcionarios que, a pesar de tener un mandato claro en torno a cómo abordar violencia y cuáles son los procedimientos, hay un código procesal penal, hay reglamentos internos, a pesar de eso vuelcan todo su machismo en la atención de violencia y no hacen su trabajo como corresponde. Definitivamente. Aquí hay algo que tenemos que ir más allá. Y usted lo decía cuando iniciábamos el programa. No solo son cifras, nosotros tenemos que llegar al corazón de las personas. Son vidas. ¿Cómo podemos sensibilizar a los seres humanos en general, a las mujeres, de la situación que nosotras estamos enfrentando? Yo creo que para esto es necesario que cada actor de la sociedad tomemos nuestra parte, porque estamos hablando de la necesidad de un cambio cultural. Y aquí es necesario que los operadores de justicia hagan su trabajo, que los diferentes poderes del Estado hagan su trabajo, el Congreso apruebe aquellos delitos que aún no se han tipificado. El movimiento feminista empujó y construyó en 4 años, en múltiples reuniones en diferentes partes del país, incluyendo la zona norte, incluyendo Comunidad Garífuna, una ley integral que reconoce otros delitos que no siquiera existen: ciberviolencia, violencia mediática, violencia política, entre otros. Y así como esperamos que el Congreso haga su trabajo, el Ejecutivo haga su trabajo, cada poder del Estado, creo que es necesario decir qué estoy haciendo yo para que no exista esta violencia, porque tenemos comportamientos que normalizan la violencia. Y ahí podemos hablar desde en la casa, que yo cuestiono a mi hija cómo sale, por qué sale. Eso es violencia. Es no autodeterminarse, no dejar que se autodetermine y que tome decisiones sobre su propio cuerpo. También en los diferentes espacios en los que nos movemos, en la escuela, incluso en los medios de comunicación, la manera en la que se aborda la violencia. No se puede seguir titulando noticias como femicidio al decir asesinato por celos. Ninguna relación, ningún celo justifica quitarle la vida a otro ser humano. Eso es normalizar violencia. Y de igual forma, si sabemos que
hay personas cercanas, vecinas, personas que conocemos que están sufriendo algún tipo de violencia, tenemos que mostrar solidaridad. Porque una cosa que ha demostrado el movimiento de mujeres y las organizaciones, sobre todo comunitarias, es que las personas nos estamos sosteniendo a partir de la solidaridad. A pesar de que hay un ambiente sumamente intenso de violencia, en muchos casos son las redes de mujeres, son las redes de vínculos cercanos que han logrado sacar a mujeres de espacios y círculos de violencia, porque no se puede dejar sola a una persona que está sufriendo violencia. Existe un círculo y no se le debe de juzgar por estar ahí. Hay mujeres que están en estos espacios de violencia familiar porque dejaron de trabajar, porque la primera violencia fue ejercida por el esposo diciéndole no puedes salir más de casa. Y eso no es algo que nos lo cuentan, lo tenemos en nuestras propias familias. Entonces, si cada una no tomamos parte y acciones en estas para reducir la violencia, va a ser muy difícil que la violencia se reduzca en el país. Y lo más indispensable es que, bueno, las autoridades hagan lo que se les corresponde, porque no puede seguir como una constante que una mujer llegue a interponer la denuncia en el caso y que venza el miedo, venza todos los obstáculos que le representaron llegar a decir que la persona que ama la está violentando, y que encuentre un operador de justicia que, así como hay unos que hacen muy bien su trabajo y la reciben, otros que casi la están coaccionando para que no interponga la denuncia. Cada actor en la sociedad tenemos que cumplir nuestra parte. Es prácticamente un cambio total en nuestra cultura, en nuestra manera de percibir la violencia. Cuando usted hablaba en este momento, yo recordaba el caso de la chica que dejó una carta. Ella tomó la decisión de suicidarse, eso fue la información que conocimos los medios de comunicación. Y ella decía, yo acudí a los medios de justicia, yo dije me sentía en peligro, estaba siendo violentada, tenía temor por parte de mi pareja y no recibía atención. Y es justamente eso lo que nos conlleva a desenlazar más violencia. Aquí, qué bueno que mencione este caso, creo que es importante decir una cosa. No es la primera, lamentablemente no es la primera mujer que decide quitarse la vida porque no puede más con la violencia. Porque no encuentra respuesta. Exacto. Nosotros en los últimos 2 años identificamos 2 suicidios y 2 femicidios de mujeres, niñas, bueno, 2 de ellas fueron niñas, las que se suicidaron fueron niñas de 14 años, por haber sufrido ciberviolencia. Y creo que aquí es necesario poner atención porque el suicidio como tal, digamos, en nuestro Código Penal, implica que una persona me coaccione, o sea, me diga, suicídese, o me dé los medios, o sea, me dé veneno, me dé una soga, me dé los medios materiales para suicidarme. Pero en este caso, eso se reconoce como un suicidio inducido y se puede criminalizar a un responsable. Pero ¿qué pasa con una mujer como esta que al atender y establecer una denuncia entre los operadores no sintió respuesta y decide suicidarse? Estas 2 niñas de 14 años que se suicidaron en el 2021 y hubo una tercera en el 2022 que se suicidaron por sufrir ciberviolencia, una de compañeros, otra por exponer contenido íntimo. 2 mujeres que fueron femicidas, fueron asesinadas por personas que la contactaron por medios electrónicos. Y aquí creo que toca cuestionar también la responsabilidad, porque en lo concreto el Ministerio Público tiene un caso de suicidio. Y dice el responsable, no hay una mano externa a este cuerpo. Sí, a esa persona la vimos muy tranquila justificando. Pero esta mujer no decidió suicidarse por cualquier razón, o sea, su depresión, su tristeza, no tenía una razón específica, que era la violencia que estaba sufriendo y tenía un autor específico. Entonces es necesario también que primero lo ideal sería que haya un trabajo previo y que se haga realmente se responda a las denuncias. Porque lo que tenemos en los casos de femicidio es que las mujeres suelen, sobre todo aquellas que están en relaciones de pareja y que sufren violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que han interpuesto las denuncias en varias ocasiones
y no han encontrado la respuesta contundente de los operadores de justicia. Y bueno, por el círculo de violencia y el miedo vuelven a esta relación violenta y después de 4, 6, 8 denuncias, tenemos que la violencia va escalando, tenemos un femicidio. Cuando se pudo hacer un trabajo previo y se pudo detener esta violencia y que en lugar de estar contando una muerta más, tengamos a una mujer libre, tranquila y libre de maltrato. Yo sé que en este momento hay muchas mujeres que son víctimas de violencia que nos están escuchando. Nosotros tenemos que cumplir en este momento con una pausa, pero al regresar yo le digo, tenemos un mensaje para usted. Seguiremos abordando esta temática con Helen. Definitivamente que esto va más allá de lo que nosotros podemos percibir como medios de comunicación y desde fuera. Es un tema cultural tal y como ella nos lo estaba mencionando. Continuamos con este tema después de la pausa. Continuamos con más de este diálogo de impacto. Conversamos con Helen Ocampo del Centro de Derecho de Mujeres. Hablamos justamente de los asesinatos en contra de las mujeres. Van más de 20 en 17 días del mes de enero. Y antes de irnos a la pausa, Helen, le decíamos a las mujeres que estamos seguras que hay muchas que nos están viendo que son víctimas de violencia, que han pasado por procesos difíciles. ¿Qué les podemos decir a estas mujeres? Lo primero es que entiendan que no están solas. Lamentablemente no son las primeras que han vivido violencia y que siempre hay forma de salir de la violencia. Pero yo creo que lo más importante es dos cosas, que es necesario recurrir al círculo que nos soporta. Y cuando me refiero al círculo que nos soporta, es esas personas con las que tenemos confianza y que pueden apoyarnos a salir de ese círculo de violencia. Algunas veces, y nosotros esperaríamos que siempre sea la familia, pero no siempre es así. Algunas veces el círculo que nos soporta son las amistades, son los vecinos, las vecinas, porque tal vez la violencia se realiza directamente en la familia. Cada una puede ir identificando cuál es el círculo que nos soporta, y cuando me refiero que nos soporta no solo emocionalmente, que está ahí cuando tenemos un problema. Y aparte de eso, apoyadas con ese círculo, interponer denuncias y exigir que se haga justicia. Es difícil salir de círculos de violencia, sobre todo porque hay múltiples condiciones. Tenemos un país sumamente empobrecido, el empleo no está tan fácil, pero muchas mujeres han encontrado soluciones en pequeños emprendedurismos, han buscado a instituciones. Cuando uno quiere hacer una denuncia, como es una denuncia, es un delito público, no necesariamente uno necesita llevar un abogado, no llega sola a una posta policial, puede acercarse a instancias como Ciudad Mujer. Hay muchas redes de mujeres en el país y hay redes de mujeres específicamente contra violencia. Yo creo que es necesario que nos hagamos soporte entre nosotras, sobre todo para salir de esos círculos, porque salir y denunciar es un primer paso. Recuperarse de esa violencia es necesario, sobre todo para ser felices, tratar de estar lo mejor posible en esa sociedad. Y sé que, y lo sé en carne propia porque yo he interpuesto denuncias, sé que los operadores de justicia pueden ser violentos y algunos hacen muy bien su trabajo, pero a ver, yo voy a dar un caso, yo voy a comentar algo que a mí me sucedió hace 6 años, creo. Yo regularmente denunciaba a mi vecino que violentaba a su pareja. Incluso me puse a su disposición para que siga la denuncia, para servirle testigo y demás. Para no hacer larga la historia, el tipo en una de sus borracheras llegó con un machete en mano amenazándome con violarme, asumiendo que podía hacerlo, y fueron varias ocasiones. Yo interpuse la denuncia ante el Core 7 y tengo un fiscal, probablemente no es el mismo que ahora, no tengo idea, que me dice, está bien, o sea, pero no pasó nada, y parecen comentarios simples, pero eso para una persona que puede estar muy vulnerable, puede hacer que se levante y se vaya de ese espacio. ¿Y qué fue lo que hice yo? Lo que no debería hacer ninguna mujer,
decirle al operador de justicia, haga su trabajo o lo denuncio por no hacer su trabajo. Espera que yo llegue violada y golpeada. Y precisamente, y creo que es importante decir, hay operadores de justicia que hacen muy bien su trabajo y son muy solidarios y hacen su trabajo, porque más allá de eso es eso, hacer el trabajo. Y hay otros que van a reaccionar como reaccionaron conmigo. A pesar de eso, es el trabajo de los fiscales, de la policía, acompañar y garantizar la seguridad de las mujeres. Es importante que las mujeres, y repito, vuelvan y recurran a sus círculos que las sostienen y continúen e interpongan denuncias, porque no es justo y se necesita que estos agresores inicien un proceso judicial. Si hay una agresión física, hay una agresión sexual. El año pasado, por ejemplo, yo registré violencia sexual de parte de un pastor con 4 niñas en Santa Bárbara, que haciendo uso de su papel de poder y las coaccionó, las indujo hasta que las agredió sexualmente. Si esta persona no es detenida desde el primer caso, va a continuar ejerciendo violencia. Impactó 4 vidas. Exacto. Afectó 4 vidas, tomando en cuenta solo las niñas, porque eso también tiene secuelas sobre las familias. Y además son niñas que probablemente después de ser públicas como víctimas de violación, van a sufrir otro tipo de violencia, porque tenemos una sociedad sumamente machista que responsabiliza a las sobrevivientes o a las víctimas de la violencia que ellas mismas sufren. Entonces es necesario que hagamos frente y que básicamente hagamos un frente unido, sobre todo entre nosotras, y ser solidarias para detener a estos agresores. Definitivamente. Tenemos varios mensajes de nuestros televidentes. Quiero darle lectura a cada uno de ellos. Yo sé que es un tema que a muchas nos preocupa y se lo vamos a poner en pantalla. Uno de los mensajes nos indica: la salud mental también debe de llevarse a la mesa. Seguimos bajo tabú. Hay parejas que están sufriendo depresión o toman la decisión de quitarse la vida o provocan que otra persona les quite la vida. ¿Debe de tratarse esto como una condición? Nos consultan. En un segundo mensaje también nos dicen por acá: hola, buenos días, hola Honduras. En mi opinión, hay muchos factores que contribuyen en la actual violencia en contra de las féminas en nuestro país, Honduras. Un factor es el machismo patriarcal imperante en el país por parte de la gran mayoría de hombres. Otro factor es que no hay un respeto a la misma, porque muchos hombres ven a la mujer como un objeto sexual. Hay muchas mujeres involucradas en la prostitución y trata de personas. Otro factor es que muchas féminas están involucradas en las organizaciones delictivas impulsadas por su pareja. Son muchos factores, pero las autoridades poco hacen por contrarrestar dicha lamentable situación. Tenemos otro mensaje también y nos indica otro televidente: qué pena que estén muriendo tantas mujeres en el país, cuando hay una infinidad de organizaciones que velan por sus derechos y aún más, reciben cantidades de dinero. La educación desde niños es primordial. Debemos de trabajar con los hombres para que se quite, que esto se reduzca. Para que esto se reduzca. Bueno, este es uno de los mensajes de nuestros televidentes. Usted, si quiere opinar o tiene alguna consulta, también puede hacerlo a través del 3182-5600, la línea que tenemos en pantalla. ¿Qué les decimos a estas personas que se están manifestando este día? A mí me parece importante decir algo, sobre todo en esta última participación, que yo creo que deberíamos, lamentablemente han tenido que surgir y nos hemos tenido que unir varias personas, no solo mujeres feministas, sino así otras organizaciones como Aldea SOS, otras organizaciones para encontrar migrantes retornados por la ausencia de un Estado. O sea, lamentablemente yo no aspiraría a estar haciendo observancia. Debería ser un trabajo completo del Estado y nosotras confiar en los datos que nos entregan. Debería de haber investigación más rigurosa. No deberíamos ser nosotras que estamos empujando por una ley, por ejemplo, integral de violencia hacia las mujeres. Debería de surgir directamente desde el diálogo de los diputados con la población. Y lamentablemente esto no pasa. Y por eso hemos surgido varias organizaciones para tratar de dar nuestro aporte en este proceso.
Sí creo que es importante decir que si no se ataca de raíz el machismo, porque como bien dijo el segundo mensaje, el problema aquí es que tenemos un sistema totalmente patriarcal y permea en todos los espacios, permea en los espacios de trabajo, en los espacios, en cualquier espacio que nos movemos, porque vivimos en un espacio totalmente patriarcal. Y si no se atacan específicamente las expresiones del patriarcado, como el machismo, en donde se asume que los hombres tienen mayor poder que las mujeres y lo ejercen con violencia además, es imposible que esta situación de violencia se reduzca en el país. Y creo que es importante referirme en torno a la violencia y a las muertes de toda la población. La mayor cantidad de muertes en América Latina y en Honduras, que no es distinto, son de hombres contra hombres. Y eso también tiene que ver con el patriarcado. Tiene que ver con que, precisamente por la educación que se ha recibido, algunos hombres no tienen tanta disposición de diálogos y resolución de conflictos y utilizan los mecanismos que se les han enseñado, la pelea, la violencia, y tenemos por eso tanto casos de muertes de hombres. El patriarcado nos pasa la factura a toda la población, no solo a las mujeres. A los hombres se les obliga a tener un patrón y a tener un rol. Los hombres no pueden llorar, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que... Y eso también afecta a la salud de toda la familia. O sea, no solo estamos hablando, el patriarcado y el machismo es una carga y es algo lo que todos y todas tenemos que intervenir para cambiar la manera en que estamos viviendo. No es justo que un hombre no pueda expresar lo que siente y no es justo que una mujer toda su vida tenga que vivir sometida bajo la potestad de un hombre. Y con respecto a esto último me gustaría decir, lo podemos ver en cosas bien concretas, porque uno dice sometida, uno piensa en una mujer que está esclavizada, sumamente violentada, no necesariamente. Hay, digamos, dinámicas familiares regulares en América Latina. Un hombre, bueno, no solo en América Latina, creo que es importante también desmitificar que el patriarcado y el machismo no solo es un asunto de América Latina, un asunto de región, pasa en todo el mundo, incluso en Europa. ¿Qué es lo que en qué se puede traducir en lo concreto el someter? Un padre que le dice a la niña, no, yo quiero que siempre deje el pelo largo, porque a él le enseñaron que las niñas se ven más bonitas de pelo largo. Crece la niña, le tiene que presentar el novio, siempre a la familia, que es lógico que tenga que hacerlo, pero además el acto del matrimonio es literalmente un hombre entregando a otro hombre el poder sobre una mujer. Parecen cosas bien simples y son íconos. Si no cambiamos ni siquiera estas formas o cuestionamos estas formas, vamos a seguir bajo una dinámica que no es beneficiosa para ninguna persona en la sociedad. Para ninguna mujer, definitivamente, ¿verdad? Creo que es importante también decir, con respecto al primer mensaje, el crimen organizado tiene un papel bien importante en la violencia a nivel nacional, pero particular contra las mujeres, porque hay una diferencia en relación a antes. Antes las mujeres solamente eran víctimas de violencia del crimen organizado, y ahí entendiendo que el crimen organizado tiene múltiples formas, desde sicariato, trata de personas, explotación sexual, porque la trata de personas tiene diferentes modalidades. Y lamentablemente algunas mujeres se han involucrado también en estas estructuras de crimen organizado y en muchos casos son víctimas de arreglo de cuentas. Y es importantísimo, sobre todo en el caso de crimen organizado, de ponerle mucha atención en el caso de mujeres desaparecidas y trata, porque el entramado es bastante complejo. Normalmente, nosotras, por ejemplo, realizamos una investigación de femicidios en el marco del crimen organizado y nos dimos cuenta que hay redes, o sea, las redes delictivas están entrelazadas. Y normalmente no es que unos se dedican al rapto, otros se dedican al tráfico y luego a la explotación. Normalmente este grupo, por ejemplo, si fuera explotación sexual, también se dedica a mover droga o hacer otras cosas.
Hay que atacar el problema de raíz y hay que poner mucha atención con la trata de personas. Y aquí creo que es importante decir algo que poca atención le ponemos, y son las mujeres desaparecidas. Totalmente. Nosotras con esta investigación de femicidios en el marco del crimen organizado, vimos que los casos de femicidio en 10 años, que era 2014, del 2017 anterior, eran más de 2.000, que era muy similar a la cifra de femicidios en ese tiempo, en este periodo. El asunto es que, ¿qué está pasando con estas mujeres desaparecidas? Si hiciéramos la suposición, porque eso es una suposición, no es un dato verídico, si hiciéramos la suposición que estas mujeres desaparecidas han sido víctimas de femicidio, esa cifra se podría duplicar. O no sabemos si estas mujeres están siendo víctimas de explotación sexual o explotación laboral. Es necesario que se ponga atención, y por eso insistimos nosotras en atención integral, porque es necesario hacer un trabajo en conjunto para atacar la violencia. No podemos seguir permitiendo que esto sea una constante. La impunidad y la falta de denuncia también nos están dejando más violencia. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Tiene razón, tenemos poca cultura de denuncia, pero tampoco es extraño que tengamos poca cultura de denuncia. Porque así como tenemos a una mujer que interpone una denuncia y dice, no me recibieron la denuncia o no hicieron gran cosa y el agresor sigue libre, la gente pierde credibilidad en el sistema de justicia. Nosotras como CDM hemos registrado en los últimos 20 años que tenemos 95% de impunidad en los casos de femicidio. Femicidio, desde que se tipificó. Entonces, 95% de impunidad. Prácticamente solo 5 de 100 casos se llegan a resolver. Se llegan a resolver y con una sentencia condenatoria, porque tenemos que tomar en cuenta que algunos procesos judiciales puede seguir, tener una sentencia, pero la sentencia implica que dejan libre al responsable porque no se lograron recabar suficientes pruebas, aunque sí haya sido responsable. Igual, hay varios tipos de sentencias, pero sentencias condenatorias en donde se encuentra al responsable son pocas. Entonces, sí, es necesario que interpongamos denuncia, pero también hay que poner ojo porque la gente no tiene la costumbre de interponer denuncia. Ante un nivel de impunidad tan grande, la gente piensa, estoy sufriendo violencia, no me van a responder como yo quiero, mejor no me someto, porque además de sufrir violencia, tengo que ser víctima de dar ese relato una y otra vez, y posiblemente incluso que lo cuestionen. ¿Qué pasa con algunos operadores de justicia? Insisto, hay operadores de justicia que hacen muy bien su trabajo y otros que son... ¿Sintieron ustedes algún cambio cuando se dio el cambio de administración gubernamental? A ver, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Aplicación de justicia es un área distinta, no necesariamente tiene que ver con presidencia. Lo que hemos visto es que hay un discurso, para reducir violencia. Hasta el momento han habido diálogos con organizaciones de mujeres, con varios espacios para para aprobar la ley, por ejemplo, para mejorar espacios como Ciudad Mujer. Se creó la Secretaría, que todavía no tenemos, a pesar de que nos hemos encontrado en varias ocasiones con la Secretaria de Estado Doris, todavía no tenemos, por ejemplo, el plan de trabajo completo y el mandato que va a implicar por completo esta Secretaría. Sí vemos mayor apertura para dialogar con el movimiento de mujeres y para hacer investigación. Lamentablemente todavía no hemos visto que eso repercuta en disminución. Hasta ahora es diálogo y discurso. Hasta ahora ha habido diálogo, parece que hay algunas de las medidas se van a aprobar, pero aquí es necesario que se tomen acciones más contundentes. Definitivamente. Hemos llegado al final, no tenemos tiempo para más. Le agradecemos por habernos acompañado y abordar de esta manera tan profesional este tema que nos tiene muy preocupados. Muchas gracias por la invitación y reitero a todas las mujeres que estén sufriendo violencia, pidan ayuda, no están solas y se puede hacer frente a esta violencia. Definitivamente, muchísimas gracias, nos despedimos.
quedamos con una cifra alarmada, el 95% de los casos de femicidio quedan en impunidad. Tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos como mujeres, así nos lo decía Helen, y este es el mensaje también que queremos llevar a ustedes esta mañana. Nos despedimos y muchísimas gracias por habernos acompañado.